tardes. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes en este miércoles sabrosito. Efraín, ¿cómo estás? Bien, Luis, gracias a Dios. Buenas tardes a todos. Ya estamos aquí una vez más, ¿verdad? Para dialogar sobre la palabra, Luis, y mirar el Evangelio. Parece que por aquí lo tenemos. La lectura va a ser Mateo 21, del 28 al 32, me parece. Una lectura, un evangelio muy bonito, Efraín, porque cuando lo escuchen nuestros hermanos se van a dar cuenta que es el evangelio del que tuvimos este miércoles pasado, este domingo pasado, perdón. Pero es un evangelio muy bonito y que nos da mucho que pensar para nosotros, Efraín, porque recordemos que tenemos que meditar qué nos dice la palabra de Dios. Nosotros en nuestra oración sabemos, Efraín, que la oración es un diálogo, no es un monólogo. Un monólogo es donde nada más yo estoy como perico, hable y hable y hable y hable y no dejo al demás, al compañero hablar. En cambio, en la oración tiene que haber un diálogo. Así como hablo yo, también la otra persona habla. Y cuando nosotros hablamos con nuestro Dios, Efraín, una de las formas en la que Él nos contesta a nosotros, en la que Él se comunica con nosotros, es precisamente mediante su palabra. Entonces vamos a ver qué nos tiene preparados el día de hoy. Claro que sí, pues ya que estamos hablando de diálogo, pues también los invitamos a ustedes a que dejen su comentario, ¿verdad? Y ya una vez introduciéndonos a la escritura, ya miramos qué es lo que nos habla Jesús, qué es lo que pide de nosotros, ¿verdad? Y que nos sigan compartiendo por ahí con sus amistades, con sus familiares, para que la palabra de Dios se siga propagando y nos ayuden a hacer la misión encargada por Jesús de compartir y de seguir compartiendo y predicando su bello mensaje de salvación, Efraín. Claro que sí, Luis, entonces damos inicio, nos compartes la oración para iniciar, por favor. Claro que sí, hoy en este miércoles nos ponemos todos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, por este nuevo día en el que nos permites llegar hasta aquí, llegar hasta tu presencia, Señor. Te damos gracias por todas esas maravillas que derramas, esas maravillas y esas bendiciones que derramas en nuestra vida y en cada uno de la vida de nuestros hermanos. Gracias te damos, Señor, por el don de la salud, por el don de la vida, porque tenemos alimentos y tenemos un lugar donde resguardarnos. Te queremos dar gracias, Señor, por nuestro hogar, por nuestro trabajo, por todo lo bello que tú nos compartes, porque eres nuestro Padre amoroso y que siempre quiere y busca lo mejor para nosotros. Pero también traemos ante ti, oh Padre misericordioso, las necesidades de todos nuestros hermanos. Queremos poner a nuestros hermanos que están enfermos, aquellos que están sufriendo algún tipo de enfermedad, ya sea del COVID, cáncer, diabetes o cualquier situación que los tenga postrados en una cama, que los tenga débiles de salud. También queremos pedir por aquellos jóvenes que están un poco medio descarriados, por las personas que no tienen trabajo, por las personas que tal vez viven en la calle, que no tienen casa, que no tienen qué comer. Queremos pedir también por las personas aquellas que han perdido algún ser querido en estos días. En fin, Señor, tú sabes las necesidades que guardamos en nuestro corazón. Tú sabes las necesidades que tienen todos nuestros hermanos allá de aquel lado de la cámara que nos están acompañando. Atiende, Señor, sus necesidades, atiende sus súplicas, escucha sus oraciones, Señor. Nosotros las ponemos en tus manos y tú sabrás darnos a cada uno lo que necesitamos según sea tu voluntad. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos quedamos de pie, Luis, para compartir Claro que sí. Y les voy a volver a repetir la lectura, Efraín. Está tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32, Efraín. Sí, ok. Pues la palabra de Dios dice así. ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo y éste le respondió: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero
el primero le respondieron. Jesús les dijo, les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no le creyeron a él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido, han creído en él. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Así es, Efraín, ¿qué te parece si hoy antes de iniciar por ahí mandamos saluditos a las personas que nos están acompañando el día de hoy? Gracias de antemano por estar aquí con nosotros, por usar su tiempo, que yo sé que es muy valioso y tal vez tienen sus ocupaciones en la casa, pero que nos están haciendo el favor de acompañarnos y de compartirnos sus oraciones. Sepan ustedes que las intenciones y las oraciones, Efraín, que compartan con nosotros se las hacemos llegar a nuestro Padre Edwin, para que Él en su Santa Eucaristía diaria las lleve hasta el altar y las ofrezca al Señor por nosotros. Quiero mandar saludar a Ana González de Razo, que nos está acompañando el día de hoy, a Ana María Arnica, que pide por la recuperación por la recuperación de mi beba Rebeca, claro que sí. Mireya Martínez, Efraín, que también nos está viendo. A Regina Zink dice, por mis hijos, nietos, amén. Carmen Martínez dice, saludos y muchas bendiciones, hermano Efraín. Saludos, nos está mirando desde Michoacán. Bendito Michoacán. Mónica Avina dice, hermanos, bendiciones, claro que sí. Juanito Moreno también nos está acompañando. Y Yoli Peraza dice, bendiciones, claro que sí. Y muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Efraín, ¿qué te parece este evangelio? Otra vez tomamos a San Mateo como referencia. Y si nosotros nos podemos dar cuenta, a San Mateo, en su evangelio le fascina el tema del reino de los cielos. Si ustedes tienen la posibilidad y el tiempo de revisar sus lecturas, de revisar su evangelio, a lo largo de su escritura hace muchas referencias acerca del reino de los cielos. Si nosotros hacemos memoria, hay ocasiones en que él, el reino de los cielos, lo compara como aquel tesoro escondido que se lo encuentra a un señor mientras está trabajando y le causa mucha felicidad. También lo compara como aquel que se encuentra, que lo compara como una perla preciosa de gran valor y que va y vende todo lo que tiene para comprar esa perla. Entonces, para Mateo, el reino de los cielos es algo muy grandioso y que nos tiene que llenar de felicidad el encontrarlo. Porque yo pienso que recordando poquito, él también fue uno de aquellos que se encontró al reino de los cielos cuando iba pasando y se encontró a Jesús. Entonces, Efraín, para Mateo es muy importante que su comunidad, su grupito de amigos, entienda la felicidad y la alegría que nos representa encontrar el reino de los cielos. Pero no nada más es una alegría, Efraín, sino que este reino de los cielos trae una tarea y un compromiso que ahorita más adelante vamos a hablar de ello. ¿Qué te parece? La verdad, Luis, que este evangelio sí que me pone o quizás nos puede poner a todos en una situación de analizarnos cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque pues el mirar que invitó a su hijo y le dijo que no iba y al final fue, y luego invitó al otro y dijo que sí iba y no fue. Entonces creo que ahí nos pone a cada uno de nosotros a mirarnos de cuál lado estamos. Estamos del primer hijo que contestó o del segundo, ¿verdad? Para poder hacer la voluntad del Padre. Entonces sí, como comentas tú, Luis, Mateo la verdad sí nos habla en su evangelio, y a mí me gusta mucho cómo compara el reino del cielo en parábolas, Luis, ¿verdad? Esta vez nos viene a compartir sobre la voluntad del Padre, ¿verdad? Quienes estamos haciendo la voluntad. Incluso al final habla un poco que a mí me deja la verdad como ¿qué dice? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo bien o qué es lo que yo estoy haciendo mal? Y a mí me gustaría, Luis, que empezáramos a compartir, ¿verdad? Incluso nosotros, el poder decir y buscarnos nosotros, analizarnos y decir, yo soy el que le invitó primero o el que invitó segundo. Y así, pues podemos estar en un diálogo y compartir unos con otros, Luis.
Claro que sí, porque en esta lectura, Efraín, da para ponernos a meditar. Pudiéramos decir, como tú dices, ¿cuál de los dos hijos soy yo? Pero aquí vemos la forma en que Mateo pone las palabras de Jesús de una forma en la que nosotros pudiéramos entender fácilmente. Nosotros sabemos que el Padre, el que hace la invitación, es Dios. Él nos hace la invitación para que nosotros pongamos nuestros talentos y nuestras fuerzas para trabajar, Efraín. Yo digo de que este reino de los cielos trae una tarea y trae un compromiso. La tarea es de que tenemos que trabajar muy duro para poder nosotros primero alcanzar el reino de los cielos. Pero el compromiso es de que ese reino de los cielos se tiene que ver visible. Alguien lo tiene que ver. Nosotros tenemos que hacer que ese reino de los cielos lo puedan ver nuestros hermanos de alrededor. Entonces sabemos que Dios nos hace la invitación. Vayan a trabajar a la viña. Pero la respuesta va a depender mucho de nosotros, Efraín. Tenemos ganas, nos sentimos comprometidos, queremos, nos sentimos atraídos por el anuncio del reino. Va a haber quienes sí se sientan atraídos, Efraín, y va a haber quienes no. El mismo Jesús al final del Evangelio dice que los fariseos no se sintieron atraídos porque ellos incluso ya rechazaron a Juan, que les trajo el primer anuncio, y ahora lo están rechazando a él. Entonces vemos que ellos no se sintieron atraídos por este anuncio. Pero vemos que él menciona que hubo otro grupo, Efraín, que sí se sintieron atraídos. Y dice que esos fueron los publicanos y los pecadores. En este evangelio menciona a las prostitutas, pero nosotros vamos a decir que a todos los pecadores en general, Efraín. Ellos son a los que Jesús sí motiva con el tema del reino de Dios, Efraín. Fíjate, Luis, que bien importante, ¿verdad? El que alguien le motive, ¿verdad? Pues yo estoy mirando, por ejemplo, dice que las prostitutas y los publicanos pueden alcanzar el reino de Dios, ¿verdad? Entonces estoy mirando allí que para hacer un cambio, muchas veces podemos estar, Luis, pues sí, siempre en el servicio, pero de una manera que nada más queremos ser visibles a la gente, ¿verdad? Entonces yo veo que es la importancia, Luis, de poder compartir el evangelio, de poder llegar a más gente por estos medios, ¿verdad? Porque en realidad yo creo que hay gente que sí, la verdad no sabe del evangelio, o quizás con unas palabras, o que lo motive el evangelio, el mismo Jesús, a hacer un cambio de vida. Porque el poder decir que, bueno, más bien puede haber personas que digan, yo no soy digno de ti, Señor. Yo soy pecador y pecador me voy a morir, ¿verdad? Pero con estas palabras yo pienso que es un mensaje que Jesús nos puede dejar a tanto los pecadores, o quizás pues las prostitutas, como habla, ¿verdad? Y quizás puedan hacer un cambio, porque puede haber personas que digan, yo ya no tengo remedio, ¿verdad? Yo ya soy pecador y por eso no voy a la misa, por eso no me convierto, porque Dios no me ha perdonado. Pero Jesús hoy nos habla de eso, que Dios puede perdonar hasta el más pecador, Luis. Y es que vamos a tener cuidado en una cosa, Efraín, de que aquí usa una frase que dice que en cambio los pecadores se arrepintieron porque creyeron en Él. Entonces, de cierta forma, los publicanos y las prostitutas, como dice aquí, entraron, pero porque ellas creyeron en el anuncio y se arrepintieron y fueron capaces de cambiar su vida. Porque sería muy fácil decir que todos los publicanos o todos los pecadores o todas las prostitutas alcanzaron el reino de los cielos. Y es como decir, bueno, permíteme. ¿Ah? Para entrar, primero hay que arrepentirse de sus caminos, convertir su vida y creerle al Señor. Y si no, tenemos el ejemplo de los dos ladrones, Efraín, que murieron colgados a un lado de él en el Calvario. Uno no se arrepintió, los dos eran ladrones, ¿verdad? Pero la diferencia fue de que uno se arrepintió y el otro no. Y vemos que el mismo Jesús, al que se arrepiente, le dice, hoy te prometo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero vemos cómo el otro no logró arrepentirse.
el otro no cambió su vida. Se burlaba. Entonces es una de las cosas también muy necesarias para nosotros poder alcanzar ese reino de los cielos, que si estamos en el grupo de los pecadores, tenemos que arrepentirnos, pero no de palabra. Tenemos que convertir nuestra vida a los designios y a la voluntad de Dios, Efraín. La verdad que muy buen punto que acabas de comentar, Luis, ¿verdad? Y pues la verdad yo pienso que también el mensaje nos puede llegar a todos, ¿verdad? A ti que estás en casa, que posiblemente estés viviendo una situación con tu esposo de una manera no muy agradable, ¿verdad, Luis? Porque muchas veces pues los matrimonios a veces nos contradecimos con los hijos, ¿verdad? Y podemos decir, pues, si te invitan a un servicio, te invitan a algún lado a hacer una obra de caridad y dice yo no voy porque no soy digno, la situación que yo estoy viviendo en mi familia, pues creo que no puedo ir, ya sea por vergüenza o por el qué dirán o no sé, ¿verdad? Porque creo que nosotros los seres humanos a veces solemos vivir así, por el qué dirán, nos fijamos mucho, ¿verdad? Pero el Señor hoy nos habla y nos invita a trabajar en su viña, Luis, a todos, como comentas tú, que nos arrepientamos de corazón y que volvamos a Él, porque Él dice que el reino de los cielos es para todos. Claro que sí, Efraín, el reino de los cielos está abierto para todos. Jesús vino y Él dio el anuncio del reino de los cielos a todos. Pero la respuesta de cada uno fue muy diferente, así como la vemos en la lectura del día de hoy. Hubo quienes dijeron que sí, hubo quienes dijeron que no. Y nosotros vemos que esa invitación nos la hace a todos y a cada uno de nosotros el día de hoy. ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra respuesta a esa invitación? Sabemos que muchos hemos dado el sí, pero ese sí que no sea como el del segundo hijo que primero dijo, o el primero que primero dijo que sí, pero no cumplió. Cuando nosotros le damos el sí al Señor tiene que ser un sí comprometido hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué, Efraín? Porque Dios no quiere que vivamos una fe de palabras, no quiere que vivamos una fe de apariencias. Él no quiere que nada más digamos sí, sí, sí y no hagamos nada. Porque al final de cuentas en esta historia podemos decir que lo que salva a uno o condena al otro es lo que hicieron o dejaron de hacer. Entonces, que si yo digo que sí en mi fe, tiene que ser una fe comprometida a demostrar ese amor y esa voluntad que yo digo tener en favor de Dios, se tiene que demostrar en obras, Efraín. Tengo que ponerme a trabajar como el hijo que sí fue al final de cuentas y se puso a trabajar. ¿Por qué no miramos algunos comentarios? A ver si ya nos dejaron algún comentario de en qué lugar nos ponemos, ¿verdad? Mira, segundo. Alguien que nos está viendo también dice que es Norma Orozco y Alberto Robles que dice bendiciones y Rafael Escobar dice bien dicho, Efraín, por eso seamos como las raíces bajo la tierra, no piden recompensa por hacer que las ramas den fruto. Saludos, Rafael. A ver cuándo nos acompaña Rafael, ¿verdad? La verdad que sí. Ok, pues mira, Luis, estaba yo analizando esto, ¿verdad? Regresando un poco al primer hijo y al segundo hijo, ¿verdad? Yo pienso que muchas veces puedo decir que sí, ya sea por alguna emoción, Luis, de que, por ejemplo, me invitan a hacer un servicio y digo, sí voy, pero una vez ya llegando ahí veo que hay reglas, veo que no hay nada más de decir yo voy, pero yo voy cuando yo quiero, Luis, ¿verdad? Entonces el decir sí, creo que el mismo Jesús le hablaba a sus discípulos con honestidad, ¿verdad? Él no andaba con rodeos, a lo que iba. Entonces yo pienso que muchas veces podemos caer en eso, en querer dar un servicio, pero ya cuando llego digo siempre ya no, porque allí son muy exigentes, ¿verdad? Allí el padre es muy exigente, los coordinadores son muy exigentes, o qué sé yo, ¿verdad? Mira, Luis, yo miro esto como, la verdad, no sé si este punto que voy a tocar, pero yo en algunos encuentros he mirado gentes o personas o hermanos que les dicen, van a servir al Señor, dicen, sí, yo lo voy a servir, yo lo voy a hacer. Y llegando acá abajo ya a los hechos,
se les olvida, se va la emoción y dicen ahora ya mejor no sirvo por esto y por lo otro. No hayan qué excusas, o quizás quieren regresar a su vida anterior, a seguir siendo pues una vida ingobernable, ¿verdad? A seguir en nuestra misma comodidad, en decir yo no puedo dejar esta adicción, yo mejor ya no voy porque ahí si yo voy para allá no van a dejar que yo tome, ¿verdad? Entonces, bueno, yo me refiero, por ejemplo, al grupo donde estoy yo, Prevención de Rescate, ¿verdad? Si eres servidor no puedes estar consumiendo alguna adicción. Entonces, muchas veces tenemos miedo a dejar nuestra vida pasada, Luis, y decir, pues yo no lo hago porque no quiero dejar yo mi adicción o algo que me encanta y van a querer quitármelo ahí. Y es que es muy sencillo, Efraín, ver la obediencia. El tema de hoy es la obediencia. Mateo nos dice que uno de los requisitos para entrar al reino de los cielos es la obediencia a hacer la voluntad del Padre. Y los ejemplos que tú das son muy correctos y muy fácil de poder nosotros analizar, Efraín, pero si nosotros vemos el tema de la obediencia, uno de los primeros pecados, voy a ver si alguien por ahí nos comenta, uno de los primeros pecados que nosotros leemos en nuestra Biblia es precisamente la desobediencia. Porque si nos ponemos a meditar y revisamos por ahí el libro del Génesis, vemos que la primer falta o la primera ocasión o la primera cosa por la que ofendimos a Dios, el hombre ofendió a Dios, fue por la desobediencia. Recordemos que nuestro padre Adán desobedeció un mandato directo de Dios y por causa de ese castigo, de esa desobediencia, fue expulsado del paraíso, Efraín. A raíz de ahí viene todo, por no saber obedecer un mandato de Dios. Entonces, si por causa de una desobediencia de Adán fuimos expulsados del paraíso, tuvo que venir otro hombre y gracias a su obediencia se volvieron a abrir las puertas del cielo. Y ese hombre, ese otro ejemplo de obediencia fue Jesús. Porque Jesús desde un principio le dijo al Padre, sí Señor, sí Padre, yo voy a hacer tu voluntad, cuésteme lo que me cueste. Y vemos que Jesús, su sí fue pleno, fue sincero, fue comprometido y fue hasta el final. Y terminó en la cruz por cumplir la voluntad de nuestro Padre, Efraín. Y así ejemplos como ese podemos ver muchos a lo largo de nuestra Biblia. Sí, claro, Luis, y como tú hablas de la desobediencia, ¿verdad? Estaba yo escuchando sobre Adán, ¿verdad? Y yo pensé que ibas a brincar a Noé, ¿verdad? Con el diluvio, porque él también fue uno de los que también él obedeció a Dios, él no lo desobedeció, porque incluso hizo la alianza con él también, y él estuvo siempre al pie de lo que el Señor le hablaba. Entonces, pues creo que sí hubo desobediencia, pero también hubo mucha obediencia. Si nos vamos, como dices tú, a la palabra a buscar, sí encontramos mucha desobediencia y mucha obediencia, pero creo que al que podemos seguir es a Jesús, ¿verdad? Porque como comentabas tú, él sí fue obediente e incluso llegó a la cruz pues, por la salvación de nosotros. Pero pues no sé si alguien quiere comentar por allí en qué lugar nos ponemos, ¿verdad? Creo que desde un principio los invité, pero no se animan. No sé por qué no se animarán, pero creo que sí es bueno analizarnos, Luis, en qué es lo que estamos haciendo a diario vivir cada uno de nosotros. Y es que si ya nos dimos cuenta, Efraín, Mateo también formó parte de un grupo en los que primero le pudieron haber dicho que no al Señor, porque él fue uno de los que pertenecían al grupo que podemos decir de los pecadores, porque él era publicano, él era recaudador de impuestos. Entonces los recaudadores de impuestos en aquel tiempo eran vistos como personas malas, personas pecadoras que ofendían a Dios. Pero vemos que ese pecador logró escuchar el anuncio del reino de los cielos por medio de Jesús y logró transformar su vida. Logró transformar su vida y se convirtió en un trabajador incansable del reino de los cielos. Otro ejemplo, Efraín, que nosotros podemos ver que al principio rechazó el anuncio, pudo haber sido el mismo San Pablo. Porque San Pablo, recuerden que en un principio él era perseguidor de cristianos y no convirtió su vida hasta que no tuvo esa experiencia y ese encuentro con Jesús.
Y vemos qué pasó después de esa conversión, que fue uno de los trabajadores incansables en favor del reino de los cielos. Entonces, que así como esos ejemplos, Efraín, el mensaje del reino de los cielos logre tocar nuestro corazón y que nosotros nos conviertamos en esos trabajadores incansables en favor del reino de Dios. ¿Qué te parece? La verdad, pues sí, creo que sí tenemos un gran llamado, Luis, todos los católicos o creyentes católicos, el poder hacer un cambio, Luis, el poder hacer un cambio de vida para el bienestar de nosotros mismos, yo pienso, ¿verdad? Primeramente, y de ahí, pues ya le va a servir a todos, a nuestra familia, a nuestra comunidad, a todos con los que nosotros nos estemos diario. Entonces, decías tú que, por ejemplo, vamos a ver el poder hacer un cambio, pues inunda a todos con los que tú te rodeas, ¿verdad? Y es bueno poder, porque yo sé que es difícil, y por ejemplo, el mismo hijo que lo invitó y le dijo que si quería ir a trabajar, y él le dijo que sí, pero no fue, ¿verdad? Entonces, yo estaba pensando, la verdad, Luis, pero hay que mirar a ese hijo en qué situaciones se encontraba también, ¿verdad? Nos podemos encontrar en una situación pues triste o enfermo o decepcionado o de alguna manera, y el Señor se le ocurre invitarnos ese rato, pues va a decir yo no voy, pero él se quedó pensando, ¿verdad? Y analizó y dijo sí voy. Entonces esa es una buena forma de entender nosotros que posiblemente estemos tristes o pasando por alguna enfermedad o una situación incómoda, ¿verdad? Pero ahí está el llamado. El llamado sigue al pie de la letra para que nosotros podamos convertir nuestra vida en algo bueno. Creo que sí, Efraín. Voy a compartir saludos a otras personitas que nos están acompañando. Saludos a Juanita López, que nos está haciendo el favor de acompañarnos, a nuestra hermana Mari Armenta, a Rosa Zompanzi, buenas tardes, a Betty Padilla, a ver René Quiroz, dice ánimo y bendiciones también. A ver qué día nos acompaña y a ver qué día lo vuelves a invitar, Efraín, a un muy buen tema que nos compartió en Prevención y Rescate. Gracias, René, y a ver qué día nos miramos para compartir. Y a Juanita López dice buenas tardes y bendiciones, muy buenas tardes, Juanita. Y dice Silvia Rosas, buenas tardes, muchas bendiciones para ustedes. Y yo pienso, Efraín, que uno de los temas principales que pudiéramos rescatar el día de hoy es ese compromiso que nosotros tenemos en favor de la voluntad de nuestro Padre Dios. ¿Estamos comprometidos o nos da miedo comprometernos? ¿Qué sería, Efraín, eso que nos da miedo o no queremos dejar todavía para comprometernos con el anuncio del reino de los cielos? ¿Todavía dudamos? ¿Todavía no creemos? ¿Qué pudiera ser más grande, Efraín, que hacer la voluntad de Dios? Yo pienso que nada. Y la invitación para que nosotros, que si nos comprometemos, Efraín, nuestro compromiso tiene que ser de sí, un sí pleno. Nosotros tenemos varios sís mayores durante en el transcurso de nuestra escritura. Como estábamos escuchando, tenemos el sí pleno que dio Jesús cuando decidió venir y cumplir la misión del Padre, pero también tenemos otro sí muy grande que en ejemplo de nuestra Madre María, que ella también se sintió comprometida y también le dio un sí al Señor. Pero no fueron sís a medias, fueron sís que se vieron traducidos en un compromiso a lo largo de nuestra vida. Vemos que María nunca se arrepintió a pesar de las críticas o de la situación difícil, nunca decidió cambiar de opinión, nunca le dijo, Señor, pero ¿por qué te hice caso? Ahora mira lo que está pasando. No. Ella le dio un sí hasta el final, un sí lleno, un sí pleno, un sí comprometido, y es lo mismo que Jesús. Y así con esa invitación nos la hace a nosotros, Efraín. La vida de nosotros no es fácil, tenemos muchas complicaciones, muchos problemas, muchas cosas en las que a veces nos pudieran hacer un poquito difícil el trabajo o la vida y nos pudieran como que hacer flaquear y desistir en ese compromiso del sí que ya le dimos al Señor. Pero la invitación está ahí, a no flaquear, a poner nuestras oraciones y a confiar en el Padre para que Él sea el que nos ayude a cumplir con ese sí que ya dimos, Efraín.
Pues mira, Luis, estaba yo pensando, ¿verdad? Yo pienso que para decir un sí, sí es miedo, Luis, la verdad que sí es miedo. Incluso yo me pongo en eso, yo me pongo en ese lugar, porque para mí, yo siempre he tenido miedo al decir sí. Yo recuerdo que anteriormente, Luis, cuando yo estaba en el grupo, ahí me invitaron a coordinar el grupo de 12 pasos en nuestro grupo, y yo tenía mucho miedo a ir a la preparación. Yo no quería decir que sí, yo esperaba que alguien más dijera que sí, pero al final nadie dijo y me tocó a mí. Entonces fui, y a algunos otros servicios que me han invitado, Luis, y la verdad yo antes de decir un sí, me tiembla el corazón y tengo mucho miedo. Pero creo que enfrentando ese miedo, yo pongo esa apariencia ahí, Luis, como el mismo Moisés. Él tenía miedo y él decía, Señor, pero yo soy tartamudo. Y yo me creía así también, yo soy tartamudo porque yo era una persona que yo no convivía con los demás, Luis. Yo no era una persona que yo decía, ok, vamos a ir a una fiesta y yo voy a estar compartiendo con los demás, o a un grupo y vamos a compartir. La verdad que no, mi autoestima estaba por los suelos. Quizá nos puede estar pasando eso, que tenemos miedo en decir un sí. Pero yo siempre he mirado que cuando tú dices sí, lo dices con miedo, pero el Señor te utiliza. El Señor te utiliza y no eres tú el que llevas el mensaje, es Él el que lo lleva por medio de ti. Nada más somos instrumentos de Él, Luis. Entonces, pues a enfrentar ese miedo y a decir que sí al Señor, porque pues a quién iremos sino a Él, Luis. Así es, Efraín, y recordar que lo que el Señor busca, Efraín, lo que Dios quiere de nosotros es nada más la disponibilidad, que estemos dispuestos, que tengamos ese deseo y esas ganas de conseguir tanto entrar al reino de los cielos como el deseo de hacer algo en favor del reino de los cielos. Cuando nosotros decimos que sí, de lo demás Él se encarga. Él no busca si somos los más inteligentes, los más guapos, los más esto, lo más aquello. Él mira hacia el corazón de cada uno de nosotros y Él ve y Él desea que nada más nosotros estemos dispuestos, como María dijo, aquí está la esclava del Señor. Que seamos humildes en aceptar la voluntad de Dios y que estemos con ese corazón abierto a lo que Él tiene y desea de nosotros. Si nosotros, hermanos, si cada uno de nosotros estamos aquí es porque Dios tiene un plan. Es tarea de nosotros descubrir cuál es ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros y dejarnos guiar por el Espíritu Santo y permitirle a Dios que Él obre en nosotros. San Agustín, uno de los padres de nuestra iglesia, en sus oraciones le dice al Señor, Señor, tú dame lo que me pides y después pídeme lo que quieras. Si tú quieres que yo sea catequista, si tú quieres que yo sea ujier, si tú quieres que yo sea esto, ayúdame a descubrir dentro de mí las aptitudes que yo tengo para mejor llevar a cabo esa tarea. Y después, Señor, pídeme lo que tú quieres. Capacítame y después mándame a servir. La verdad que sí, Luis, y creo que el Señor nos está invitando a trabajar en la viña, porque pues sabemos que es mucho el trabajo dentro de la viña. Entonces, pues a cada uno de nosotros nos hace la invitación, a ustedes, a nosotros, y a trabajar en la viña del Señor. Sabemos que el servicio es bastante, ¿verdad? Entonces, pues, como les comentaba, dejen ese miedo, o si, por ejemplo, estás pasando por algo, entrégaselo al Señor y dile, yo quiero servir y yo quiero estar a tu servicio. Pero también vamos a analizar, por ejemplo, el no decir sí de repente, sino vamos a analizar bien qué es lo que el Señor nos pide y cómo hacerlo. Como dices tú, Luis, pues pedirle al Señor que nos dé lo que necesitamos y accionar en el servicio, ¿verdad? Claro que sí, Efraín, y recordar que la viña del Señor está en todos lados. Esa viña del Señor la podemos encontrar en nuestra casa, y que Dios nos está invitando a que seamos buenos padres, que Dios nos está invitando a que seamos buenos hijos, que Dios nos está invitando a que seamos buenos hermanos. Esa viña del Señor la podemos encontrar en nuestro trabajo, Efraín, cuando el Señor nos dice que seamos buenos y honestos compañeros, honestos y buenos trabajadores. Esa viña del Señor la podemos encontrar en nuestra comunidad, en el vecindario donde vivimos, cuando Dios nos pide que vayamos y seamos buenos vecinos,
que vayamos y seamos buenas personas, que ayudemos al prójimo, que no lo critiquemos. Tal vez esa viña del Señor, hermanos, la podemos encontrar en muchas áreas de nuestra vida. Aquí en nuestra iglesia, claro que también es un campo en donde pudiéramos nosotros llamar viña del Señor. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento, Efraín, Dios quiera y escuche nuestras oraciones, en que tal vez las puertas de la iglesia se van a volver a abrir. Vamos a volver a nuestra normalidad. Va a haber necesidad de trabajadores que nos ayuden como mujeres. Va a haber necesidad de trabajadores que nos ayuden como ministros de Eucaristía. Tal vez va a haber necesidad de trabajadores que nos ayuden como catequistas. En fin, hermanos, va a haber una infinidad de que si nosotros abrimos nuestro corazón, nos vamos a dar cuenta de que Dios nos pide que hagamos nuestro mejor trabajo y nuestro mejor esfuerzo en la situación en la que cada uno de nosotros nos encontramos, porque tarea de todos los bautizados es hacer vida ese reino de los cielos, Efraín, y ese reino de los cielos lo podemos encontrar a nuestro alrededor. Claro que sí, Luis, y estaba yo pensando ahorita, Luis, que muchas veces pues el Señor nos envía, ¿verdad? Y nos podemos encontrar con una situación, ya sea en el trabajo o en algún lado, donde tú puedas hablar o invitar a alguien, ¿verdad? Y creo que ahí también lo podemos tomar como un envío que el Señor nos hace, pero muchas veces tenemos miedo a enfrentar eso, ¿verdad? Enfrentar, por ejemplo, que haya un diálogo de que yo me he encontrado con gentes que dicen, pues, la verdad yo me cansé de pedirle al Señor, la verdad yo ya no creo en Dios, la verdad mejor hago las cosas por mis fuerzas, porque a mí no me escucha, ¿verdad? Entonces el poder dialogar con las personas y decirles que sí hay un Dios, simplemente pues Dios no nos cumple a veces lo que pedimos al instante, ¿verdad? Él sabe cuándo nos lo va a dar y para el bienestar de nosotros. Entonces yo pienso que hay muchas situaciones donde nos podemos encontrar con algo así y poder, como decías tú al principio, Luis, poder mirar que hay un Dios en cada persona, por ejemplo, en ti, que vayas y pongas la paz con alguien más, o que te encuentres en una situación donde te equivocaste en algo y poder pedir perdón, donde pueda ser que también alguien esté discutiendo y tú puedas meter la paz. Creo que hay muchas cosas donde el Señor nos manda, donde está esa viña del Señor, Luis. Así es, Efraín, nada más como decimos, tenemos que estar dispuestos y pensar, hermanos, mediten, que si ustedes fueran cualquiera de estos dos hijos y que el Padre viniera y nos preguntara, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál sería mi respuesta? ¿Sería sí o sería no? ¿Estuviéramos dispuestos a trabajar en favor del reino de los cielos, Efraín? Esa va a ser una pregunta que les vamos a dejar de tarea a nuestros hermanos. ¿Estamos dispuestos? ¿Cuál será nuestra respuesta, Efraín? ¿Un sí o un no? ¿Qué te parece si concluimos? ¿Tienes algún pensamiento final? ¿Algo con lo que quisieras terminar el día de hoy, Efraín? Nada más lo que estaba pensando, Luis, y me adivinaste mi pensamiento, que sí tengo algo, porque estaba mirando de qué otra forma podemos dar el mensaje de que Dios existe, ¿verdad? Muchas veces nos podemos encontrar en un restaurante, Luis, y no hacemos oración para comer, ¿verdad? Y ahí también mucha gente te puede mirar y dice, oh, qué ejemplo, Dios existe, ellos creen en Dios. Y a veces como familia creo que es una de las formas de presentar a un Dios vivo, ¿verdad? En que la fe está y donde quiera que tú estés no tienes vergüenza de Él, ¿verdad? Muchas veces el persinarse para empezar a trabajar, y si hay muchos trabajadores allí, y cómo me persino, me volteo para otro lado para persinarme, o nomás le digo, Señor, gracias, que nadie lo note, ¿verdad? Entonces sí hay muchas situaciones que podemos nosotros presentar a Dios por medio de nuestros hechos, de nuestras obras o de nuestras acciones, según como estemos a diario vivir. Y fíjate que nos dejas buena tarea, Luis, el poder mirar en qué lugar estoy yo, ¿verdad? Entonces, pues ahí está la tarea, hermanos, y pues creo que ahora sí vamos a concluir, Luis. Creo que ya es hora y pues es tiempo de terminar. Sí. Quiero darles un anuncio, Efraín, un mensaje. Sabemos que en el transcurso de la semana o días atrás habíamos dado los horarios de nuestras misas.
Creo que por ahí habíamos dicho que se iban a volver a las misas regulares y los horarios regulares de misas de los domingos, pero esto ha cambiado, la situación y la necesidad ha cambiado un poquito. Y los horarios que tenemos para nuestras celebraciones del fin de semana, hermanos, van a ser el sábado, va a haber misa de 5 en inglés y misa de 7 en español. Y el domingo, Efraín, vamos a seguir con nuestra misa de 6 de la mañana en español y de 8 de la mañana en inglés. Solamente habrá esas 4 misas el fin de semana. 2 el sábado a las 5 en inglés, a las 7 en español. Y 2 el domingo, Efraín, a las 6 de la mañana y a las 8 de la mañana en español y en inglés. Y que vamos a seguir con nuestras misas diarias, como el día de hoy a las 6 de la tarde. Recuerden, tenemos nuestra misa del día miércoles con nuestro padre Edwin. Efraín, ¿qué te parece? No, pues me parece muy buen mensaje, ¿verdad? Creo que 2 misas el sábado y 2 el domingo. Y que no se les olvide que tenemos que hablar para reservar, para apartar nuestro lugar. Y la tarea de ustedes, hermanos, es de que compartan este mensaje, que compartan este aviso a nuestros hermanos que pudieran todavía no conocer la noticia. Pues este es el mensaje por hoy, ¿verdad? Y también pues estemos mirando qué cambios puede haber después, ¿verdad? Pero hoy, por lo pronto... Y que ya no va a ser, afuera en el aire libre, va a ser adentro en el gimnasio. Perfecto, porque todavía está haciendo calor y afuera está caliente. Así es. Es una bendición que ya nos hayan permitido estar adentro en el gimnasio, Luis. Y es una forma de empezar. Sigamos orando y tal vez en el transcurso de las semanas que siguen pueda ser que se vayan aumentando misas o pudiera ser que sigamos con las que tenemos, pero vamos viendo nuestro párroco Alex y nuestro padre Edwin. Ellos van a ir viendo la necesidad que hay para nuestra comunidad y estoy seguro que cuando se llegue el momento, ellos sabrán tener las mejores decisiones. Pero para eso, recuerden que nosotros también tenemos el compromiso de orar por el padre Alex, nuestro párroco, orar por el padre Edwin, porque un compromiso de nosotros, Efraín, es de que tenemos que orar por nuestros sacerdotes. La verdad que sí, entonces pues oremos por los sacerdotes, ¿verdad? Estábamos mirando que falleció el padre Moy de Tijuana, uno de los padres que nos apoyaba mucho en el grupo de prevención de rescate. Pues oremos por él y pongámoslo en oración, ¿verdad? Por su alma de él y que descanse en paz. Así sea, Efraín. También unos últimos saludos a las personas que también se conectaron, a Sergio Martínez, a Sonia Sandoval y a Javier y Mari Muñoz. Rafael Escobar, Efraín, dice: Efraín, una reflexión para tu ministerio: la virtud no consiste en abstenerse del vicio, sino en no desearlo. Y Sonia Sandoval dice: qué bueno que ya van a hacer en el templo las misas, primero Dios. Claro que sí, y está invitada. Así es, Efraín, ¿qué te parece? Bueno, pues nos consagramos a María para despedirnos. Claro que sí. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, que tengan una bendecida semana, una semana llena de muchas bendiciones, que seamos capaces de disfrutar todo lo que Dios derrama en nuestras vidas, y si Dios quiere nos seguimos viendo aquí. Próximo miércoles a la misma hora los esperamos, y que tengan muy buenas tardes y bendecido día.